Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Innovación para Humanos, el podcast, el programa en el que aprenderemos sobre innovación al servicio de las personas. Hoy vamos a hablar de comunidades, vamos a hablar de algo que nos representa como humanos, ¿no? El cómo nos relacionamos, cómo trabajamos juntos, juntas, y para ello vamos a hablar con un gran experto en esta temática. Bienvenido, Javi. Hola Alejandro, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí charlando hoy contigo. Javier de Blas es un apasionado por la construcción de comunidades que ha fundado recientemente ciudadcomunidad.com, un comunegocio que ayuda a emprendedores y negocios. Este término, comunigocio, ¿no? Es el primero sobre el que te quería preguntar, Javi. Lo pones en tu página web, lo he visto en LinkedIn, si no recuerdo mal, y me gustaría empezar un poco el episodio hablando de eso. ¿Qué es para ti un comunigocio? Pues mira, la palabra comunigocio, como bien has descrito, es una palabra que hasta cierto punto yo necesitaba encontrar para poder facilitar lenguaje en relación a todo este mundo de los negocios de comunidades. Al fin y al cabo, en el mundo anglosajón, que vengo siguiendo desde hace un tiempo, se suele hablar de community-led businesses o de community power businesses, community businesses incluso directamente, pero en español, negocio de comunidad como que no acaba de sonar muy bien. No me parecía que encapsulase la palabra del todo bien. Entonces, en esa búsqueda, en ese intento de encontrar lenguaje que ayudase a comunicar esto de manera más precisa y de hacer este mundo un poco más conocido para las personas que les resulta muy ajeno. Por eso que después de comerme la cabeza durante unas cuantas semanas, acabé por acuñar ese término y lo he definido tan simple como un comunigocio, que un comunigocio es un negocio que cultiva una comunidad. Punto. Podría hacerlo más complejo y de hecho he experimentado mucho en relación a esa definición, pero he preferido dejarlo así de simple. No, la verdad que queda muy claro, ¿no? El neologismo, pero si te parece, ahora ya que hemos hablado de este tema, vamos a ir un poco a tu historia personal, un poco a dónde vienes, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Y para ello me gustaría que comentaras cuál ha sido tu camino como para convertirte en emprendedor y fundador en este momento, ¿no? De una ciudad, ¿no? Que llama Ciudad Comunidad. Bueno, en realidad sería la metacidad, pero eso ya lo vengo explicando en el transcurso de esta conversación, ¿vale? En relación a mi propio camino, pues es muy amplio. Todos tenemos una historia y la mía, pues bien, podría naturalmente extenderme ahí. Pero bueno, por dar un poquito de contexto a las personas que nos estén escuchando, yo soy una persona de Salamanca, estudié administración de empresas y si bien me gustaba un poco ese mundo, tampoco tenía una pasión en particular. Y desde entonces, desde que terminé la carrera en 2017, pues he venido explorando multitud de diferentes profesiones y caminos sin tener una estructura del todo clara, pero direccionalmente sí que he sabido, afortunadamente, desarrollar mi propio autoconocimiento y saber un poco hacia dónde me impulsaba el corazón y mi propia intuición me decía que era el camino correcto. Y ya desde que salí de la carrera sí que uní los puntos entre marketing y el mundo digital, marketing digital, y ahí es cuando precisamente yo empecé a hacer cursos de boluda.com como un loco, que por cierto, te felicito por el reciente curso que hiciste de generación de contenido de inteligencia artificial, que fue una grata sorpresa cuando lo descubrí. Sí, sí, sí. Muchas gracias, la verdad que sí que fue una aventura, digámoslo así, pero sí, muy interesante. Pero cuéntanos, o sea, Sí. empezaste a conocer sobre el marketing digital, creciste, pero claro, de ahí a todo el tema de las comunidades hay un gran mundo. ¿Por qué te Hay, decidiste ir hacia allí? hay un mundo, uf, pues mira, yo empecé a experimentar con todo este mundo del marketing digital a través de un pequeño blog que monté, que no duró mucho, pero así fue un poco como me introduje, a través de un blog cuyo nombre o temática era el minimalismo digital. Precisamente durante esos años post estudios, me invadió mucho la filosofía minimalista y la absorbí a todos los niveles, empezando por el mundo más material, pero acabó por realmente calar muy hondo en mi forma de ver la vida, en cuanto a las decisiones que tomaba, la gente con la que me rodeaba, las... mm, me daba mucha claridad en relación a
a mi propia vida y me hacía ver cómo em, la virtud puede estar en lo sencillo y muchas veces eso sencillo es gratuito y está ya a nuestra disposición. Y en esta misma habitación en la que me encuentro ahora, que ahora mismo estoy en Salamanca, en la casa de mis padres, pues yo hice lo que denomino como un año sabático, donde no viajé a ninguna parte, pero sí viajé a mi interior. Sí, o sea, estuve explorando internamente con mucha profundidad hasta mm, tener una buena comprensión de mí mismo y eso, hacia dónde quería ir. Y ya iba conectando un poco esas piezas de minimalismo, de tecnología, del marketing y tal. Bueno, pues en aquellos momentos era 2019, pues ha llovido mucho desde entonces. Yo trabajé en una agencia de marketing digital haciendo páginas web, eso me dio una cierta experiencia, esa fue mi primera como becario. Luego transicioné a otra experiencia llevándoles el marketing a una pequeña empresa de energía solar. Y fue a partir de ese momento que precisamente llegó el COVID. Y el COVID para mí lo cambió todo. Yo venía deseando convertirme en trabajador remoto desde hace mucho tiempo, pero lo veía como algo muy lejano. Y el COVID hizo que, al menos en mi industria y a lo que yo me dedicaba, se convirtiera en el nuevo estándar. Entonces, hasta cierto punto, yo sí me considero uno de esos privilegiados que salió reforzado y en una mejor posición del COVID de cómo entró. Afortunadamente, porque no es el caso de la mayoría de las personas, pero yo sí tengo que reconocer eso. Y fue a partir de ese momento, poquito después, que yo empecé a considerar la idea de hacerme autónomo. Fue entonces cuando yo ya me había metido en Sin Oficina, comunidad de la que habrás hablado numerosas veces y de la que soy parte y a través de la cual nos conocimos precisamente en una de sus piñatas, barra donut, ¿sí? Pues ahí yo me metí aproximadamente hacia mediados de 2019. Y a mediados de 2020, allá por septiembre, es cuando se hizo el primer co-living pop-up en Calpe. Calpe es un pequeño pueblo de la provincia de Alicante. Y allí fue como ya mi mundo explotó por completo. Esa parte va a ser más difícil de explicar, pero bueno, la resumo ahora súper brevemente y si hace falta indagamos más, ¿vale? Ahí fue cuando yo realmente me empapé de toda la filosofía de emprendimiento, de gente haciendo cosas, de personas que sabían más que yo y afortunadamente pues siempre he sabido detectar a esas personas y me da mucha curiosidad el aprender de lo que saben, de su experiencia, de qué les motiva, por qué les motiva lo que les motiva. Y fue en ese co-living que yo conocí a otro miembro de la comunidad cuyo nombre es Adrián Herzkovich, que es un coach de marca personal y que en aquellos momentos estaba deseoso de construir su propia comunidad, inspirada en Sin Oficina. Y fue allí, pues, que comenzamos esa aventura de las comunidades. Fue yo que, bueno, fue tal así que él ya tenía una cierta clientela de gente a quien hacía coaching, pero buscaba él reunirles a todos en un grupo donde interconectaran entre sí, ¿sí? Pero no sabía muy bien cómo ejecutarlo, porque mira tú la infraestructura necesaria que es requerida para construir la comunidad. Bueno, pues yo tampoco es que tuviera mucha idea por aquellos momentos, me apasionaba, pero no sabía mucho y bueno, pues lo fuimos resolviendo sobre la marcha, él con un rol más de cara al público y yo más en la sombra. Y un año y medio, pues acabamos por construir una comunidad muy, muy potente, que es Forty Plus League. La verdad que suena muy, muy interesante, ¿no? Y solo para también para matizar, un donut, una piñata en Sin Oficina, el que comentaste tú, es una manera muy interesante de conocer personas, porque es que por azar nos emparejan a personas, pues como en este momento a Javi y a mí, y tenemos pues un rato pues que como que obligarnos, por decir así, a hacer networking. Y mira tú por dónde de cosas como esas han salido colaboraciones como esta que tenemos aquí, ¿no? Que tiene yo creo que mucho, mucho valor y probablemente con muy poca probabilidad pudiéramos haber coincidido así como de otra manera, ¿no? Otra cuestión, Javi. Cuando estuvimos hablando en ese momento, en esa piñata, comentaste un tema muy, muy interesante y es que en tu inicio, tu mente, tu emprendimiento no iba a ser relacionado con comunidades, iba a ser relacionado con otro tema muy, muy distinto. No sé si podrías traerlo aquí para que la audiencia lo conozca un poco. Me da la risa porque es que está removiendo momentos muy cruciales de mi pasado que hasta cierto punto hasta me emociona, ¿sí?
Em, y de hecho es muy buena pregunta porque también me permite conectar un poco lo que ha pasado desde ese salir de 40 Plus League, allá por finales de 2021, inicios del 22, hasta hoy, que ha pasado más de un año y medio, ¿sí? Pues fíjate, yo después de ese periodo de 40 Plus League salí muy reforzado, yo tenía mucha confianza y me sentía orgulloso de ese trabajo que habíamos logrado. Y bueno, pues decidí posicionarme como consultor de comunidades. No lo tenía del todo claro, estaba pensando en que podía ser copywriting para comunidades, pero no tenía el modelo muy claro. Entonces, literalmente hice un post en LinkedIn diciendo, oye, estoy libre, quien quiera colaborar conmigo, que me escriba. Me salieron varias peticiones de ahí, especialmente de gente diciendo pues, que si podía replicar el modelo de comunidad. Em, entonces me lancé a una buena oferta que se me presentó, me dejé seducir un poco por eso y realmente yo no tenía la experiencia y la visión que tengo hoy en día. Entonces me tiré a la piscina a hacer un acuerdo para construir una comunidad, en este caso era una empresa del sector de la salud. Entramos con buenas intenciones, pero realmente no cuajó por diferentes razones. Parte falta de mi experiencia, parte de que ellos no estaban del todo cualificados, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esto que hoy te estoy contando con mucha naturalidad, en aquellos momentos me destrozó por dentro. ¿Sabes? Me lo tomé como un fracaso personal muy, muy grande que casi me quita de en medio, por lo menos a nivel profesional. Y realmente, eso, pasé de estar surfeando la ola, se podría decir, a principios de 2022, a visualizarme que realmente todo me estaba saliendo mal. Empezó por esta cuestión profesional que quebró y yo de hecho estaba en Reino Unido por aquellos momentos con la intención de vivir la vida. Tenía una chica con la que iba a viajar modo nómada, estaba me había reservado un co-living y iba a ser la leche, ¿sí? Y de repente todo se empezó a resquebrajar. Y yo me vi con cero ingresos y todo se vino para abajo. Entonces, bueno, pues ahí jugué mis cartas mejor o peor, pero al final acabé por aparcar ese tema de las comunidades porque yo salí herido de ese momento y empecé a explorar muchas otras profesiones que me llamaban la atención y pues dije, ¿por qué no? Vamos a explorar un poco este mundo. Y sobre todo, como a mí me gustaba mucho el inglés y llevo muchos años aprendiendo inglés de manera deliberada, post educación convencional me refiero, pues me sentí en un momento con el nivel de ofrecer servicios de traducción, que era ahí, me parece, que donde ibas con la pregunta original. Ofrecía traducción, pero me metí en muchas cosas que realmente hoy en día con la inteligencia artificial realmente presentan, o sea, un desafío para personas que estén metidas ahí y por eso quizá estoy hoy donde estoy hoy, o sea, haciendo este proyecto de comunidades. Yo estaba haciendo traducciones para diversos clientes, estaba haciendo copywriting, estaba haciendo las descripciones para una agencia de podcast que tenía una red de diferentes podcasts en inglés, en este caso Australia y Estados Unidos, en diferentes industrias. Incluso en algunos proyectos yo mismo estaba pues haciendo subtítulos o transcripciones, manuales, quiero decir, ¿eh? Estaba entrenando inteligencias artificiales con la propia voz o con o moderando foros para categorizar las respuestas y que luego la inteligencia artificial ya pudiese automatizar eso. O sea, estuve en un proceso de alguna manera explorando todas esas profesiones y fue hacia finales del 22, principios del 23, que descubrí ChatGPT y dije, se acabó. O sea, tengo que dejar este camino. Y el plan que me había montado para en 2023 crear una agencia de traducción cuyo nombre es MarketLingo y que está ahí en internet para que la gente la visite, marketlingo.net, ese iba a ser mi proyecto y al final, en cuanto vi ChatGPT, dije, se acabó, ya está, este no es el camino, voy a sufrir mucho por aquí, me voy a dar cabezazos contra la pared. Y así fue que acabó naciendo Ciudad Comunidad. En parte, también hay un elemento ahí emocional importante, pero parcialmente fue por descubrir ese mundo de la inteligencia artificial que ha explotado y que no lo podemos ignorar más. Sí, sí, vamos, a mí me pareció como muy interesante, ¿no? Que justo tuvieras una idea muy clara, un proyecto construido de copywriting, de traducción, ¿no?
Claro, te sale ChatGPT, que es un competidor muy bueno, ¿no? Inteligencia artificial que es capaz de traducir muy rápidamente, muy barato. Y claro, entiendo que al final diste ahí un giro, yo creo que bastante inteligente en cambiar un poco el rumbo, pasar de algo que es totalmente automatizable, como era una traducción o algo así, por algo que sí que tiene un valor humano, que es el generar una comunidad, generar un entorno donde las personas puedan colaborar, conocerse, puedan apostar por precisamente toda esa parte interna que una inteligencia artificial no va a poder aportar, ¿no? O al menos tal y como lo conocemos ahora, vamos a decir. ¿Te parece si antes de entrar en el tema este de comunidades, que bueno, yo creo que seguro que muchas personas de la audiencia estarán deseando, ¿no? Entender un poco qué es una comunidad y por qué es tan importante, me gustaría que hablaras así un par de minutos o algo también de tu experiencia como nómada digital. ¿Crees que esa experiencia te ha influido también de alguna manera? Porque, claro, tú comentabas que desde muy al principio de tu carrera, una de tus líneas fundamentales era el ser nómada, ¿no? El tener un trabajo en remoto y me gustaría saber si eso también te ha podido influenciar de alguna manera. Naturalmente, naturalmente. Todas las experiencias que vives acaban conformando tu persona. Y en este caso, pues, esta vía del nomadismo digital, ha sido una que yo vengo explorando en la práctica desde 2010, el 2020, realmente. Un año curioso en el que ponerse a nomadear. Pero sí, fue a partir del coliving de Calpe, con Sin Oficina, que yo hice coincidir ese momento con la independencia de casa de mis padres, precisamente. Y empecé a vivir un poco la vida, pues como corresponde, ¿no? O sea, al final salir adelante como bien puedas. Em, y desde ese momento, pues me embarqué en una aventura que se me dieron las cosas así, parte suerte, parte decisión, de llegar a experimentar la vida nómada a través de muchos co-livings también, que no sé si tu audiencia estará familiarizada con ese concepto, pero se refiere un poco a la extensión natural del coworking, es decir, un lugar donde tienes las instalaciones típicas de un coworking, pero donde los trabajadores remotos pueden afincarse o pueden establecerse de manera más o menos prolongada, desde unas semanas hasta unos meses para trabajar y construir una comunidad con esas personas que viven ahí, que como son estancias prolongadas es algo muy factible y que yo que lo he vivido, pues te puedo decir que puedes llegar a vivir de las experiencias más bonitas que encuentres nunca. Y bueno, la vida nómada, pues en fin, hasta cierto punto es, para empezar, está habilitada por el trabajo en remoto, o sea, eso sí que es así. Por otro lado, hablar inglés es hasta cierto punto una condición semi imprescindible. No digo que no puedas viajar como nómada sin hablar inglés, pero sí que ves que el mundo se mueve a través de ese idioma. Em, ¿Y qué más decirte? Pues, a ver, y también la gracia de ser nómada es el irte a lugares donde tu coste de vida es menor del que tendrías en tu país de origen. Entonces, en España, salvo que tengas un salario más arriba que la media, en general tampoco tienes muchísimos lugares, al menos aquí alrededor en Europa, para visitar que sean más baratos. Yo, por ejemplo, he pasado bastantes temporadas en Bulgaria, en un pueblito que se llama Bansko, precioso, se lo recomiendo a todo el mundo, que tiene 10.000 habitantes solo, pero tiene centenares de nómadas. Y tiene 10 coworkings en una población de 100.000 habitantes. Uy, no, 10.000 habitantes. Es una locura. Y el ambiente es espectacular. Es de caminar por la calle y te parece utópico. O sea, de que es que sabes identificar a los nómadas en cuanto les ves y ya dices, ahí tengo un amigo, ahí tengo otro amigo. Te sientas con ellos, vas a cafeterías, charlas y son gente muy ambiciosa en general de tu propio estilo. Entonces, a mí me ha enriquecido muchísimo el vivir de esta manera. He encontrado de todo, desde colaboraciones profesionales, mentores, amor, o sea, a todos los niveles me ha transformado y de momento no tengo planes en el corto plazo de dejar de hacerlo. Se lo recomendaría a todo el mundo. Genial. Muy interesante el pueblo ese que comentas. La verdad que también, fíjate, me surge curiosidad de cómo puede
generarse un clima de convivencia adecuado, ¿no? Entre probablemente dos poblaciones muy distintas en el mismo territorio, ¿no? Porque al final tienes las personas que viven allí de siempre o que tienen su estancia allí como fija, ¿no? Y todas las personas que van pasando. Entiendo que tiene que ser un entorno bastante particular y tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? O sea, no sé, pero eso lo dejamos, ¿te parece, para otro momento? Simplemente lo dejo así como una reflexión que tiene que ser muy, muy interesante y particular. Me gustaría pues ya entrar al tema en cuestión, ¿no? Que estás aquí para hablar de comunidades, sí, de comunidades, ¿no? Al final, pues eso, una infraestructura, sea física como metafísica, ¿no? Como decías tú un poco, ¿no? Meta, en una red social o en una web o online, que permita de alguna manera unir a personas en torno a un objetivo común. No sé si eso es la definición como más así, pero es un poco la que yo se me ocurre, ¿no? Para una comunidad y que realmente puede ser comunidad de personas que les gusta un equipo de fútbol, un cantante o que les gusta, por ejemplo, ser nómadas digitales, tienen ese estilo de vida y comparten unos puntos comunes, ¿no? Un poco me gustaría entender de ti, de una persona que conoce mucho más este tema que yo, si tú crees que la economía de creadores de contenido, ¿no? Que en la que estamos muchas personas, mejor o peor, ¿no? Y todo el mundo este el emprendimiento, ¿tú crees que esto tiene de alguna manera alguna influencia para bien o para mal en el mundo de las comunidades? Bueno, a ver, yo creo que el mundo de la economía de creadores, que entiendo que quizás tu audiencia ya está familiarizada con ese término, se entrelaza muy bien con este mundo de las comunidades, ¿sí? Lo que ocurre es que todavía el mundo de las comunidades, la mayoría de las personas no lo ve, no lo conoce, no lo acaba de visualizar. ¿Por qué? Porque es muy nuevo, porque está por construir toda esa infraestructura. La gente ya empieza a entender un poco todo este mundo de los creadores, que al final no deja de ser el construirte una marca personal para alimentar a un negocio que va por detrás, ¿sí? Yo lo que visualizo que este mundo de las comunidades online puede ser un subsector de la economía de los creadores, ¿sí? Es decir, se suele hablar de hecho de esta eh, distribución de Pareto, ¿sí? La mayoría de las personas consumen el contenido que unas pocas personas generan, ¿sí? Pues yo lo que propongo es que unas pocas personas de esas que generan contenido, sí, a lo mejor un 1%, acaban por construir esas comunidades, ¿sí? Hay pocas, no habrá tantas como creadores, pero serán precisamente esos creadores los que acabarán por crear esas comunidades que yo creo que de aquí a los próximos años o décadas acabarán por cobrar más y más relevancia. Y en respuesta a tu pregunta original, yo diría que ante la aceleración tecnológica que estamos viviendo en estos momentos, las personas van a demandar más y más esas conexiones humanas que hoy parece que se están perdiendo eh, con- de manera muy acelerada y las echamos de menos. Y hace un par de días escuchaba precisamente a Euge Oyer, me llamó muchísimo la atención, como decía en el podcast de Tengo un Plan, esta noción de que ya en las redes sociales no ves a tus amigos. Todo está dominado por creadores de contenido. La barra en busca de esa atención no hace más que subir, el nivel no hace más que incrementarse. Cada vez hay que crear contenido más clickbait, más llamativo, más rompedor, que entre más por los ojos para que la gente conserve la atención. Y el post de un colega que sube una foto en la playa o que es una foto de su plato de comida, pues ya no acaba de tener ninguna posibilidad de competir contra el post de referentes que se están esforzando y poniendo muchos recursos en crear ese contenido. ¿Qué ocurre? Que nuestra necesidad de conectar con humanos no va a desaparecer como consecuencia de eso. Sigue estando ahí, la llevamos teniendo desde que existimos, porque nuestra supervivencia está ligada a ello. Entonces, las personas van a empezar a demandar de una manera u otra, de manera más consciente o menos consciente, van a querer conectarse entre sí y van a pedir que
que alguien les conecte. Y cuando creadores creen ese tipo de entornos de carácter más privado, de carácter más íntimo, donde esas condiciones se produzcan, yo creo que los miembros, que a su vez son clientes, ojo, de este negocio, pero los miembros de la comunidad van a acabar por recompensar a los propios creadores y van a empoderar a esa propia comunidad. Es como un ciclo de ida y de vuelta, donde al final todos ganan y el propio movimiento de la comunidad gana porque los miembros ganan en primer lugar, ¿sí? Y yo creo que esto es muy potente. Creo que en los próximos años, como te digo, hay mucho potencial aquí porque no veo que haya un límite. Creo que puede haber potenciales comunidades por cada nicho, por cada categoría, por cada disciplina. Entonces es cuestión de encontrar el match. Pero cuando se haga el match bien, yo creo que se puede llegar a tener mucho éxito. Y creo que tendríamos un mundo más bonito con más comunidades. Y por eso me gustaría ayudar a impulsar este movimiento. Sí que yo cuando pienso mucho en esto, me acuerdo bueno, María Sahim, que es yo creo que una experta de referencia en comunidades, en particular porque construyó Sin Oficina. Yo creo que es la 10ª vez que lo decimos en este episodio. Pero es verdad que ella dice algo mucho, ¿no? Que una comunidad es diferente de una audiencia. Y es verdad que, no sé, una audiencia, pues pueden ser las personas que escucháis este podcast, sois una audiencia, pero es algo al final unidireccional. Es un contenido generado, en este caso, por mí, que va hacia vosotras, ¿no? Y claro, es unidireccional y no está mal, está bien, es algo que se lleva haciendo mucho tiempo, pero una comunidad sería el hecho de que yo ahora, por ejemplo, dijera, pues todas estas personas que me escucháis, que probablemente compartáis bastantes cosas en común, os voy a dar la opción de colaborar entre vosotras, crecer, aportarme a mí, darme feedback o generar un ecosistema, en verdad, más complejo, eh, que al final parece que es algo natural, que evidentemente lleva mucho trabajo y por eso igual de entrada es difícil, pero sí que entiendo que es ahí donde yo, por ejemplo, lo pienso en algún momento como creador de contenido, igual hacia donde vaya a ir, porque probablemente podcasts similares al mío puede haber muchos, contenido en general puede haber mejor incluso, ¿no? Gente que hable mejor, no lo sé, gente que sintetice mejor, contenido más, no sé, con más, no sé, datos o lo que sea, que igual no es el caso, pero quizás la manera que yo tengo de explicar las cosas o de conectar es mía particular y es realmente mi valor como creador, ¿no? Entonces, sí que yo creo que es algo como que es bastante importante y por eso me parece como relevante. Y además, yo creo que en el mundo bueno, angloparlante es algo que yo creo que está siempre un poco más avanzado en todo, pues en este tema en concreto se lleva diciendo bastante tiempo y sí que da la sensación de que es el futuro, evidentemente. Entonces, te iba a preguntar, no lo he dicho, no he empezado por ahí, pero definí un poco yo lo que era comunidad, lo he vuelto a definir ahora. No sé si hay algo que igual he dicho mal o que quieras redefinir. A ver, existen decenas y decenas de definiciones de comunidades y hoy en día el término, como bien has dicho, se ha pervertido tanto que no se sabe muy bien de qué estamos hablando. Yo lo que sé es que lo escucho todo el tiempo, quizá por mi atención selectiva, pero yo lo escucho en todas partes, comunidad aquí, comunidad allá. Bueno, a mí una definición que me sirve es pensar en una comunidad como un grupo de personas que tienen una serie de características compartidas, unos rasgos, unos valores, unos intereses y que se unen y que interactúan y que colaboran con un objetivo en común. Hay otra definición muy popular, por ejemplo, que me gusta, que es la de Simon Sinek, que dice una comunidad es un grupo de personas que crecen juntas. Por ahí hay, ya te digo, decenas y decenas de definiciones, tanto profesionales como más informales, que podríamos llegar a utilizar. Pero para mí ese concepto de crecer juntos, es decir, de acercarse hacia un objetivo unido, donde tanto el individuo como el grupo se beneficien de manera retroactiva, ¿sabes? Donde ambos empujen para arriba juntos, me parece clave. El mero hecho de que tengas una identidad compartida no me parece suficiente, ni me parece excesivamente constructivo, si te diría. Hoy en día, de hecho, se habla mucho de, bueno, del tema de las identidades, ¿no? Y la gente como que tiene esa necesidad de asociarse con algo, porque hasta cierto punto
hoy en día, en un mundo donde, por ejemplo, ya no la religión, pues estamos viviendo en una sociedad cada vez más secularizada, donde la familia no tiene el rol aparentemente que tenía antes, donde no tenemos esa tribu alrededor nuestro, las personas necesitan encontrar esa comunidad en alguna parte. Lo que pasa es que la propia definición está cambiando. Ya no nos referimos al vecindario que tenemos alrededor. Eh, Estamos inventando la definición sobre la marcha en lo que parece ser un mundo híbrido, un mundo donde convive la realidad física y la realidad virtual. Entonces, es muy difícil encontrar esa definición, pero tendremos que resolverla entre todos. Es parte de nuestra responsabilidad y si me apuras, hasta de la mía propia, que por algo estoy haciendo este proyecto, porque quiero ayudar a dar forma un poco a este movimiento en la medida en la que pueda. ¿Y cómo te planteas el proyecto? O sea, es un proyecto que ha nacido hace relativamente poco, el de Ciudad Comunidad, pero no sé si podrías dar un poco de detalles de cómo funciona, cuál es un poco la visión que tienes del mismo. No sé, sería muy, muy interesante. Vale, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, Ciudad Comunidad, si soy justo contigo, también está en definición continua. Es un work in progress, ¿sí? Yo he sido claro desde el principio y me gustaría que la audiencia no me malinterpretase con esto. O sea, yo quiero hacer un negocio con Ciudad Comunidad, pero al mismo quiero hacer un proyecto que tenga un impacto positivo, ¿sí? El tema de comunigocio, que era la definición que utilizabas al principio de la conversación, no acaba de ser del todo preciso en cuanto a que yo todavía estoy resolviendo la parte del propio negocio, ¿sí? O sea, los propios servicios que quiero dar, si bien los he definido y bien estoy hablando con clientes potenciales y demás, todavía el encaje no acaba de estar claro. Yo tengo mis hipótesis en cuanto a en qué se puede llegar a convertir ciudad comunidad, y lo cierto es que tiene buenas características para poder convertirse en la comunidad de comunidades, pero yo tampoco quiero adelantarme a los tiempos o sonar más ambicioso y pretencioso de lo que debiera. Y simplemente de momento, pues me interesa el divulgar e impulsar negocios que cultiven comunidades. ¿Cómo se va a concretar esto? Pues todavía está por definir. Como sabes, y ya te he anunciado en privado, pero lo podemos compartir a estas alturas con todos, pues yo también estoy desarrollando mi propio podcast, Asociado a Ciudad Comunidad, donde precisamente estoy entrevistando a personas que responden a este perfil, que han fundado su propia comunidad, que están en el proceso de hacerlo o que tienen una experiencia rica en cuanto a construir comunidades, incluso si no utilizan ese término, ¿sí? Pero lo que yo visualizo es que todo esto va a acabar por atraer un tipo de persona que le va a molar mucho todo esto. Yo no sé muy bien qué tipo de audiencia voy a acabar atrayendo, pero como te digo, creo que hay un movimiento interesante aquí. Lo que me interesaría de momento es ir atrayendo esa audiencia, ver un poquito qué resuena con la gente, y a mayores, pues de aquí a algunos años ya tendré quizá más clara la visión. También está la posibilidad incluso de expandirme internacionalmente, cosa muy ambiciosa y que casi no quiero pensar en exceso, pero yo tengo de hecho reservado el dominio community.town para si en algún momento Ciudad Comunidad veo que el mercado es demasiado pequeño, porque también siento que podría ser un poco inmaduro, pues oye, digo, pues mira, doy un salto internacional y ya está. Supongo que ahí no tendré excesivo problema en encontrar clientes. Pero bueno, sería bonito ayudar a impulsar el mercado o la industria en el idioma español, que bueno, es el que he ido, el que me he creído, uy, en el que he nacido y he crecido. Sí, sí, no, me parece, la verdad que me parece muy curioso, ¿no? La idea de una ciudad que no sea una ciudad, o sea, una ciudad como metafórica, sí, sí, o sea, me parece muy interesante y te deseo mucha suerte porque al final creo que puede tener mucho futuro, ¿no? En esa parte de acercarnos dentro de la distancia, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Te quería preguntar también sobre un poco la sociedad en general. Lo mismo que surge en proyectos como el tuyo, ¿no? Yo veo también como que por otro lado la soledad es un tema
muy, muy relevante. Muchas personas sufren de soledad. Se habla de que es una de las mayores epidemias que existen en el mundo, por desgracia. Y de hecho es algo que afecta muy fuertemente a la salud mental, ¿no? De las personas, el no poder justo tener esa comunidad que, como dices, puede ser unos lazos familiares fuertes, unos lazos, no sé, unos amigos, unas amigas, tener, no sé, un grupo con el que puedes compartir ciertos valores, ¿no? El justo, el carecer de ello es un dolor que tenemos como sociedad. No sé tú qué piensas al respecto. ¿Crees que estamos en un momento de declive en ese sentido? No sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, basta remontarse al año 2020, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, para ver un poco lo que trajo solamente el COVID, ¿sí? Eh, Bastó ver que realmente nos hizo mucho daño como sociedad. Es cierto que ayudó a avanzar la tecnología y que eso tiene unos beneficios asociados. Es cierto que promovió el trabajo en remoto y eso tiene unos beneficios que yo soy el primero en ser beneficiario de ellos. Pero esto está promoviendo un mundo cada vez más virtual y en ese sentido cada vez más falso, un poco más artificial. Mm, Al mismo tiempo, pues eso, has tenido en el año 22-23 la inteligencia artificial ya se ha democratizado, gratuito, todo el mundo puede acceder a ella con una barrera de entrada prácticamente nula y dejas de depender hasta cierto punto de otras personas para muchas otras cosas. Ya está, tú con tu ordenador o con tu móvil te lo resuelves todo. No tienes esa dependencia y hasta cierto punto eso es positivo porque la tecnología es increíble y nos habilita muchísimas oportunidades, pero también, ¿qué está ocurriendo? Al final, en la sociedad occidental en la que vivimos, que empuja ese individualismo, ¿sí? Por una parte justificado, pero por otra parte quizá cada vez más y más en exceso, pues nos vemos que cada vez la soledad es un problema más real, más generalizado, que además hay un cierto tabú asociado a ello por la vergüenza o sí, es esa vergüenza que da el reconocer que estás solo. Y yo también en eso quisiera promulgar con mi propio ejemplo, ¿no? O sea, yo mismo hasta cierto punto estoy creando esto decía la comunidad. Hay una parte de mí que lo está haciendo porque quiere rodearse de personas que les apasione todo esto, sí. Yo he tenido etapas donde he sufrido de soledad y todavía estoy un poquito ahí y tengo que hacer un esfuerzo muy activo por cultivarme esa red de personas a mi alrededor con las que desarrollo una relación de calidad en el medio largo plazo. Además, por mi condición como nómada y trabajador remoto, esto se acentúa incluso más. Trabajador remoto es obvio, porque muchas relaciones son digitales. Y nómada también, porque aunque sean relaciones muy intensas presencialmente, las voy reemplazando en cuestión de semanas, ¿sí? Bien porque yo me voy, bien porque ellos se van. Entonces, ahí tenemos un problema estructural grande, ¿sí? Que tenemos que afrontar. Y para mí, en ese sentido, las comunidades pueden ser una solución a toda esta epidemia de la soledad. Como decía antes, y remontándome quizá un poco más atrás en el tiempo, ¿no? La falta de esas tribus, la falta de las religiones, que con sus rasgos más o menos positivos, al final nos han dado ese sentimiento de pertenencia a algo más grande que nosotros. Y hoy eso está carente. Entonces, cuando esa falta de sentido, de pertenencia a algo más grande, no está, la gente, por esa necesidad humana que tenemos todos, necesita encontrar eso en otras partes. Y hoy no hay una respuesta clara a dónde debes encontrar eso. Y creo que es una de las razones precisamente por la que cada vez se ve más polarización política, ¿sí? Entre otras cosas. Incluso personas que no se meten mucho en este mundo. Pareciera como si de verdad no, nos estamos impulsando más y más hacia los extremos. Y es que yo quiero combatir esa idea a- bruscamente. O sea, no comparto esa visión tan extremadamente bipolar de la realidad, como si fuéramos unos del Barça, otros del Madrid, unos del cristianismo, otros del Islam. De verdad, es que no nos sirve ver la vida en esos términos. Yo reivindico una humanidad compartida, una humanidad donde quepamos todos, donde reconozcamos nuestras diferencias, porque las tenemos y sería poco inteligente no hacerlo, pero donde también
reivindiquemos nuestra humanidad compartida y celebremos eso. Para mí ahí está la verdadera diversidad y lo que creo que podría ser pues la prosperidad de nuestra especie humana. Suena un poco ambicioso todo esto, pero como ves mi mente va... Le gusta el big picture, sí, me gusta abstraerme y ver un poco más allá de la táctica y tal de las comunidades, que te puedo contar de esos, sin duda, pero me gusta mucho enseñarme en todas estas ideas. Yo creo que lo que dices es así, es cierto, y mucho han tenido que ver las redes sociales, porque en el fondo, al final los algoritmos de las redes sociales, yo creo que no estoy diciendo nada nuevo a nadie, pero bueno, que es, te enseñan lo que quieres ver. Y así como antes había, yo qué sé, el periódico de izquierdas, el periódico de derechas, el periódico lo que sea, de cierta ideología, ahora es muchísimo más extremo porque tienes todo tu feed de las redes sociales con una ideología y como quizás se acerca a ti, como que te vas cada vez como metiendo en lo que llaman unas burbujas y todo el contenido que consumes es pues en una dirección concreta, tanto política como de unos temas concretos, o sea, de lo que sea, ¿no? Lo que tú comentabas, y eso hace que busquemos como esas diferencias, pero porque al final esas diferencias es un poco lo que hace que las redes sociales sean consumidas, ¿no? Si realmente, y yo creo que es algo que yo también veo, por ejemplo, mucho últimamente en las noticias, en los telediarios, en la televisión, como que la mayoría de las cosas que te muestran aparte de tener una línea editorial clara siempre, ¿no? Pero al margen también suelen ser negativas también, la mayoría de las cosas. Y yo creo que es un poco por el tema de la atención que comentabas antes, ¿no? De que si hay una noticia y el titular es dos personas distintas han jugado juntas al Monopoly y se han dado cuenta de que al final tienen más cosas en común que diferencias, eso no lo abriría a nadie. Ahora, si es, pues una persona, no sé, de tal ideología, pues ha pegado a otra, la ha robado y es de otra no sé qué, tal, eso es lo que vende. Eso es lo que vende, porque vende como a las dos partes. Y tiene como ese morbo y eso tal. Y yo no sé si es algo que podemos remediar o no, pero sí que me gustaría hablar de redes sociales. ¿Crees que, o sea, cuál crees que es el papel de las redes sociales precisamente en las comunidades? ¿Crees que han de ser un elemento que las potencie? Algo, o sea, que las comunidades han de luchar contra las redes sociales tal y como las conocemos. ¿Cómo te lo planteas? Bueno, una parte ambiciosa de mí imaginaba Ciudad Comunidad como un desafío personal en el que echaba un pulso a las redes sociales. Sí, es decir, que intentaba impulsar toda esta infraestructura de comunidades online para combatir un poco el status quo que nos están proponiendo las redes sociales, que al final son empresas, en particular monopolios, que tienen un dominio prácticamente absoluto de la atención, de la información y que están haciendo un, un uso, o sea, que, ¿cómo explico esto? A mí me gusta denominarlas como metrópolis también para establecer esta analogía. ¿Sí? Son lugares donde están tan masificados, existe tal infosicación eh, que realmente los humanos nos perdemos ahí. Y yo creo que han dejado de estar a nuestro servicio como personas de la manera que fueron propuestas originalmente. Yo lo que visualizo es que se van a retroalimentar, es decir, las redes sociales no se van a ir a ninguna parte y posiblemente lo que planteo es hasta cierto punto una utopía, con las comunidades realmente echando una batalla cara a cara con las redes sociales. Em, pero creo que sí se van a retroalimentar. A mí lamentablemente me cuesta imaginar un mundo donde se puede construir una comunidad sin tener una audiencia. Es decir, el creador, normalmente el líder de esta comunidad, acaba por necesitar de esa audiencia más grande para que los superfans o los que quieren ser clientes acaben por introducirse en esa comunidad online donde pueden conectar entre sí y también con el propio líder o con la propia empresa de manera más cercana, ¿sí? Entonces, creo que van a coexistir de ahora en adelante. Lo que pasa es que las redes sociales llevan
la delantera a todo este mundo de las comunidades online, especialmente aquellas que son de carácter más independiente, porque requieren que haya personas que las construyan, ¿sí? Y eso es extremadamente difícil. Y si no vemos más, no será porque la gente no lo intenta o lo desea o lo codicia, sino porque es muy difícil. Y a mí ahí me gustaría intentar ayudar un poco a la gente a que tenga más probabilidades de éxito al construir su propia comunidad online. Sí, la verdad que son temas yo creo que muy, muy necesarios, como tú comentabas, y por eso también, ¿no? Has hablado de que se necesitan más constructores de comunidad, ¿no? Me gustaría que, no sé, si alguien igual de la audiencia, imagínate, quiere emprender el camino, ¿no? Un poco como el tuyo, de aprender a construir comunidades, de poder ser un elemento importante en la hora de, vamos, a la hora de hacer una comunidad. Si se te ocurre algún consejo que pudieras darle a esta persona para empezar a hacer este camino. Bueno, em, hay uno que a mí me resuena especialmente. Podría decirte muchos, naturalmente, pero hay una lección que sí quisiera que a la gente le quedase muy clara. Muchas personas buscan o piensan en la idea de crear una comunidad como una idea de empoderarse a sí mismas, ¿sí? Es cierto que es una palabra que cada vez gana más relevancia y es cierto que da mucha autoridad a la persona que está detrás de esas comunidades, naturalmente, ¿sí? Porque tienes un movimiento de personas apasionadas, con mucho engagement, entregadas, que te hacen la publicidad gratis, que llevan tu camiseta, que llevan tu merchandising, o sea, esas cosas, ¿no? Mm, Pero realmente si quieres tener una comunidad exitosa, tu trabajo es empoderar a los miembros, es elevar a los miembros, es convertir a tus miembros en líderes. Si tú conviertes a tus miembros en líderes, ellos te convertirán líder a ti. Es un trabajo de ida y de vuelta. Y para mí esa generosidad ha de estar inherente en la o las personas que estén detrás de estas comunidades. Si buscas hacer una comunidad de manera puramente transaccional, como un vehículo de negocio, sin una visión más allá, sin tratar de hacer un impacto positivo, sin tener una parte de ti que quiere desinteresadamente dar de vuelta, me parece muy difícil que tengas éxito con una comunidad. Si sí tienes esas cualidades, yo creo que tienes muchas más probabilidades de éxito y no solo te digo eso, sino que creo que vas a disfrutar mucho más del camino. Totalmente, suscribo lo que dices. Y ya por ir acabando, Javi, porque parece que no, pero el tiempo va pasando muy deprisa. Y además, como son temas muy interesantes, nos ponemos a hablar, hablar, hablar y bueno, podríamos estar aquí horas probablemente. Pero me gustaría ir acabando, ¿no? Porque, bueno, pues al final también la atención, como tú dices, tiene un límite y yo creo que hay que ir poco a poco y quien quiera conocer más precisamente puede conocerte a ti, puede preguntarte y puede consultar, pues eso, en Ciudad Comunidad, ¿no? Más cosas. Por eso te quería preguntar un par de cosas ya para cerrar este episodio. Lo primero, eso, ¿cómo puede alguien contactar contigo? Y lo segundo, si nos puedes recomendar algún podcast, algún contenido, no sé, media, libro, vídeo de YouTube, lo que tú consideres, y creas que puede ser interesante para ampliar todo este horizonte que podamos tener sobre las comunidades. Hmm. Vale, pues la primera pregunta es fácil, la segunda, a ver qué te contesto. Bien, pues por supuesto, feliz de que me contacten a través de LinkedIn, posiblemente es la red social que más utilizo. Javier Deblas Go, es como se escribe mi nombre de usuario, pero me podréis encontrar sin dificultades por Javier Deblas o en ciudadcomunidad.com, que al final es donde está el proyecto. También estoy un poco con Instagram, pero me lo tomo más como un juego de momento, ¿sí? Y luego, en relación a alguna recomendación que pueda hacer a la audiencia, pues no sé, no me para a pensar en algo en concreto. Mm, si me permites, te voy a dar una recomendación un poco que se sale de lo que hemos hablado, pero que a mí me ha servido mucho y me da una mejor comprensión del mundo, de los demás y de mí, ¿sí? Que es algo que sería bueno que la audiencia conociese. Es un modelo de personalidad que se llama el modelo de los cinco grandes, The Big Five.
¿sí? Y es el modelo que propone la ciencia en relación a la personalidad. A mí ese modelo me ha dado una comprensión brutal de cómo funcionamos las personas. Muchas veces, además, por alguna razón, se habla de la personalidad de una manera muy vaga. La describimos de una manera muy nebulosa y nos perdemos ahí. Y de alguna manera entender la personalidad te ayuda a reconocer tus fortalezas y debilidades, ¿sí? Donde eres más fuerte, donde eres más débil. Y lo mismo para los demás. Y te das cuenta que de ahí llegas a entender gran parte de la psicología de cómo funcionan las personas, mucho más allá de lo que uno se podría imaginar, ¿sí? O sea, al final hay un componente genético, biológico que nos da forma y luego otra parte ambiental, del entorno, cultural, que nos da forma. Y cuando llegas a entender un poquito este modelo en tu cabeza, te da una comprensión muy buena de ti, de los demás y del mundo. Y instaría a las personas que lo exploraran, que lo conocieran y si tienen la ocasión que hagan un test, que se conozcan a sí mismas y nada. Una recomendación un poco menos convencional, pero quería compartirla contigo. Genial. Yo creo que, vamos, puede ser muy interesante igualmente. Y si te ha servido a ti, pues eso es lo importante, ¿no? Que puedas compartir también un poco a través de tu experiencia lo que te ha sido útil. Bueno, Javi, pues estamos acabando. No sé si tienes algún comentario más que decir. No sé, muchísimas gracias. Ha sido súper valioso. No sé, Javi. Alejandro, me ha encantado, tío, de verdad. Quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo, tanto con The AI Coffee Podcast como con este trabajo de innovación para humanos. Me gusta mucho la propuesta que estás haciendo con ambos, pero especialmente con innovación para humanos, porque claramente tenemos una misión compartida. Estamos atacando el mismo problema desde ángulos diferentes hasta cierto punto. Soy capaz de detectar eso y también de que eres un excelente comunicador tanto en español como en inglés, debo decir. Además que pues yo te puedo seguir la pista en inglés. Eh, me apasiona mucho ver otras personas como yo que son capaces de, bueno, más o menos ser capaz de cultivarse una carrera en ambos mundos. Y nada, que te deseo lo mejor, quiero que te vaya muy bien y pues nada, que ojalá este proyecto que hoy estás concibiendo llegue muy lejos, llegue a buen puerto y estoy seguro de que lo vas a conseguir. Muchísimas gracias, Javi. Lo mismo digo, la verdad que al final, pues bueno, lo que tienen las comunidades, ¿no? Te hacen impulsarte, ¿no? Y crecer con personas que tienen fines parecidos y bueno, pues yo creo que lo que tú comentabas, que aquí estamos y bueno, quién sabe dónde estaremos en unos años. Lo importante es eso, que vayamos avanzando y que pues sigamos bien, vamos a decirlo así. Pero bueno, que muchísimas gracias, Javi. Yo creo que ha sido súper valioso. Yo creo que dejas además referencias que las personas pueden seguir por su cuenta y aprender. Y oye, cualquier cosa, pues que te escriban a ti, a mí o bueno, pues eso, que empiecen una comunidad, que yo creo que también es un proceso que puede ser muy instructivo por sí mismo. Pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a vosotros, vosotras que seguís escuchando, viendo este programa una semana más. Espero que os guste, espero que si tenéis un minutito podáis dar 5 estrellas, like, bueno, todo eso que ya sabéis y por favor compartirlo entre vuestras comunidades. Chao. Hasta luego.